Me alegra ver Buenos días, varón. pastores y pastoras aquí Buenos días. Ajá. comprometidos con la obra, y también saludos a los que están ahí conectados por redes sociales. Eh, para mí es un honor de verdad que estar aquí con semejante hombre de Dios que es el pastor David, y gracias por la invitación de verdad. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Esta nación necesita de una transformación y una renovación total a través del poder de la palabra de Dios, como lo explicó muy bien hoy el Paz David. Necesitamos ser llenos de su conocimiento y revelación total de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y además que el Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos revela esa palabra poderosa. Le doy gracias a Dios, de verdad voy a hacer una oración y le pido a Dios por cada uno de ustedes para que hoy la palabra llegue con poder a sus corazones. Hoy vamos a exaltar, porque estoy muy feliz de que está aquí. Hay 3 personas que amo con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi corazón, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de verdad demos la gloria a Dios que está aquí. Un aplauso es a Él, porque hoy quiero exaltar a Jesús, hoy quiero exaltar su palabra, hoy quiero honrar su nombre, hoy quiero que el centro de atención sea Él, no yo, porque yo soy una persona como tú y como cualquiera que esté aquí o los que están allá conectados en redes sociales. Le suplico y le clamo a Dios, y venía clamándole ahorita que venía en camino hacia acá, hacia esta sede, y le decía a Jesús: yo quiero y te suplico que seas tú aquí hablándome a mí y hablándole a todos ustedes y a los que están conectados y a los que se van a conectar en este momento. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que seas hoy revelándonos tu palabra, transformando nuestro corazón, bendiciendo nuestras vidas, desatando tu poder en este lugar, que tu presencia, Señor, llene nuestros corazones. Te entregamos en este momento toda ansiedad, toda angustia. Hay muchas dificultades, Señor, que vivimos en esta tierra, y te pido que seas tú hoy sanando nuestros corazones, liberándonos de toda atadura, derribando esos altares que hemos construido, Señor, y no nos damos cuenta, bendito Dios, porque este mundo nos confunde, Señor. Este sistema de este mundo tiende todos los días a confundirnos, Señor. Nos bombardea el enemigo a través de muchos frentes, bendito Dios, y danos la autoridad para derribar toda fortaleza de Satanás, de toda hueste espiritual que quiera venir a tergiversar hoy el mensaje que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, te pido que limpies este lugar de toda opresión, de toda potestad, de todo principado que quiere venir a tergiversar y a oprimir a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Hoy le notifico a Satanás y a sus demonios que no tienen poder alguno en este lugar, porque tomamos control y autoridad en el nombre de Jesús. Papito Dios, a los que están conectados en redes sociales, bendícelos de donde estén, Señor. En donde estén, bendícelos, Señor. Envía tu presencia a ese lugar y envía ejércitos de ángeles, Señor, que custodian sus vidas. Porque tú has venido hoy a derribar esos altares, a derribar esas mentiras de Satanás que nos contaminan, que nos desvían de tu camino, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que empieces desde ya a tocar nuestros corazones. Yo necesito de ti, Señor, y te suplico, Señor, que uses mis labios, que uses mi corazón, que tomes el control ahora mismo de mis pensamientos, sentimientos y voluntad, Señor. Que seas tú sosteniéndonos a cada uno de nosotros, y como dice tu palabra, que nos abras el entendimiento, Señor, los ojos del corazón. Que tu Espíritu Santo de verdad revele la verdad y lo que necesitamos escuchar hoy.
que no sea palabra de hombre, sino la palabra tuya, que es poderosa, viva y eficaz, que transforma y renueva nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. Te suplico, Señor, y te necesitamos hoy, que la gloria y la honra sea hoy para ti, y queremos hoy exaltar tu nombre, Señor, y ayúdanos a llevar este mensaje de restauración y transformación. La palabra de Dios dice en Isaías 61, haciéndole honor a la Reina Valera 1960, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para su gloria suya. Imagínate cómo nos habla Dios. A mí me encanta Dios cómo nos trata a nosotros, porque nos dice que somos como estrellas que brillan en el firmamento. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, porque Él está en nosotros y nos vivifica. Dice la palabra que Él nos dio un corazón nuevo, pero tenemos que entender que ese corazón nuevo se rompe y se quiebra también, para bien de nosotros. Y Dios lo permite, a veces un corazón contrito y humillado y rendido ante Él. De las mejores maneras para crecer con Dios es cuando de verdad estamos pasando tribulaciones y pruebas. Ahí es cuando nos humillamos ante Él, reconocemos nuestra fragilidad y reconocemos que Él es el único que puede transformar y renovar nuestras vidas. Entonces la gente dice, sí, Él nos dio un corazón nuevo. Claro, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, no sé hace cuánto, hace 30, 40, hace 5 años, hace un año. ¿Aquí todos ya recibieron a Cristo en su corazón? Sí, todos son cristianos, ¿no? Ah, bueno. Entonces ustedes tienen un corazón nuevo, hermoso, lindo. Y el corazón no es este órgano solamente, ¿no? Cuando Dios dice que nos dio un corazón nuevo es que nos renovó y nos transformó, nos dio un espíritu, o sea, el Espíritu Santo entró en nosotros, somos poseídos por el Espíritu Santo. Imagínate. Y la santidad nos ayuda a avivar nuestro corazón para poderle servir. Y si uno está orando por avivamiento, tenemos que orar para que Dios renueve y transforme nuestro corazón. Y de verdad, como somos santos, que Dios nos llama a la santidad, de verdad que estemos aferrados a Jesús, rendidos a Él todos los días, para que Él pueda orar en nosotros y ese avivamiento surja. Porque donde hay pecado, ahí sí no hay avivamiento. Entonces yo puedo decir, voy a ir a hacer una campaña de avivamiento, pero si la gente no se arrepiente, y si los cristianos no se arrepienten, entonces hay que derribar altares de orgullo, y vamos a ver algunos altares hoy, porque pues el tiempo no lo da para toda una clase de un semestre de teología bíblica, financiera, económica y administrativa. Pero me gusta otro salmo, en Ezequiel dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y eso es la renovación que hizo Jesús, gracias a la muerte y derramamiento de su sangre, que vino a renovarnos y a transformarnos y a darnos vida eterna. Pero dice también que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, en el Salmo 147:3. Y cuando Dios habla de restauración, ¿qué significa un corazón quebrantado? En la Biblia, y dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es decir, esas personas que somos nosotros, que tenemos un corazón nuevo gracias a Él, por eso es que entendemos los misterios de la palabra de Dios, por eso es que cada vez que estamos asistiendo a estos seminarios,
y estamos formándonos, siempre Dios nos revela cada vez más cosas, toda la vida. Yo llevo 27 años de cristiano y cada vez Dios todos los días me asombra, me encanta su palabra y me gusta estarla leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, termino y vuelvo e inicio, otra vez. Ese es mi devocional diario, la palabra de Dios. Esa es la mejor, ese es el mejor devocional. Hacer un estudio ordenado. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios estratega. Él hace planeación estratégica, organiza las cosas, habla de liderazgo, de llevar un control. Y nosotros tenemos que ser así, como es Él. Y nos cuesta ser organizados. Y Él quiere es poner en orden nuestro corazón y nuestros pensamientos, y nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y la palabra quebrantado en hebreo es chavar, que significa romper en pedazos. ¿Y si te has sentido así a veces? ¿O te has sentido así a veces rota, destruida, aplastada, derrumbarse completamente, herir profundamente? Sí, porque somos seres emocionales también y espirituales. Pero Dios nos enseña a través de su renovación y a través de su palabra a renovar nuestra mente y a ser transformados, que ese corazón quebrantado, dice en el Salmo 59:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Chavar, un espíritu que ha sido roto en humildad y arrepentimiento delante de Dios. Y en esos momentos de verdad de quebranto y de dolor, es donde nos levantamos con más fe, con más fortaleza, porque la fe viene del conocimiento de la palabra de Dios. Entre más sea revelada la palabra de Dios, más fe vamos a tener. Y no hay que confundir fe en la fe, porque pareciera que la gente toma decisiones, y me he dado cuenta porque yo trabajo en el sector financiero hace 25 años. Ahorita fue que Dios ya después de hace 24 años que me hizo el llamado a pastor, ya se concluyó y toca empezar a pastorear ahora desde la perspectiva de Él, pero siempre he sido evangelista y siempre Dios me ha usado para ir a bendecir a los que están quebrantados de corazón. Y es tremendo Dios cómo se mueve, es tremendo Dios cómo restaura y se manifiesta, y eso es lo que nos pasa a los hijos de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y estoy sentado a veces con gerentes, porque como me muevo en el mundo, no soy del mundo, pero estoy en el mundo. Y le doy gracias a Dios por haberme movido en el mundo por muchos años, porque he aprendido muchas cosas y he visto el poder manifestarse en muchos aspectos. Y cuando estoy con las personas, se paran y me dicen, oiga, una paz estar en este lugar. Y yo digo, no soy yo, o sea, es el Espíritu Santo que está en este lugar, y ahí es donde empiezo yo a evangelizar. Y le evangelizo desde la empleada de servicio hasta el presidente de la compañía, donde sea, porque me socializo con mucho empresario, con muchas personas por mi condición de asesor financiero. Entonces, pues Dios me ha usado mucho para orar, muchos han recibido a Cristo en su corazón. Como me lo paso en el mundo y no soy del mundo, he podido evangelizar, he podido orar por personas para que sanen, he podido ver y he visto resucitar muertos, literal. Dios me ha asombrado mucho y yo no le pedía eso. Yo le decía, yo no quiero tanto show, Dios, pero yo no le puedo poner freno al Espíritu Santo. Y además que necesitaba que sucediera eso, era por mí, porque Dios quería mostrarme su poder, y por eso vi un muerto resucitar, vi también a enfermos sanar inmediatamente, y lo he visto toda mi vida, y he visto cómo se salvan las personas hasta en su lecho de muerte. Me ha puesto ateos, agnósticos, y por algo será, porque como desde pequeño me gustaba la filosofía y la sociología antes de ser cristiano, y toda la cultura griega, y aprendí las peores aberraciones sexuales por esos libros y enciclopedias que enseñan sexualidad en el mundo, y es una aberración total. En cambio, la sexualidad, cuando uno lee Cantar de los Cantares, es hermoso, y la palabra de Dios sí nos enseña la verdadera sexualidad, que es hermosa, en el matrimonio. Entonces, le doy gracias a Dios por haber conocido todas esas ciencias y filosofías,
porque cuando conocí la palabra de Dios poderosa, que transforma a cualquier persona, todo lo filtro por ahí. Si un psicólogo, porque hay varios psicólogos cristianos, se deja llevar por las diferentes líneas de pensamiento, pues va a caer en herejías y en falsa doctrina, siendo cristiano. Y si a sus pacientes los trata desde el concepto solo humanista o cognitivo o conductual, entonces pues no va a hacer nada porque el Espíritu Santo no va a obrar. Pero un cristiano, psicólogo, que filtra todo su conocimiento por la palabra de Dios, dice, esto es malo, esto es bueno, porque la Biblia es solo una línea de pensamiento. O es blanco o es negro. No es rosado, no es vino tinto, no es como gris, pero también funciona. No, la palabra de Dios es radical, dice, esto es así y esto no es así. Esto es bueno, esto es malo. Entonces por eso es bueno conocer la palabra de Dios, porque yo como financiero y como administrador de empresas y que me he especializado en temas económicos porque asesoro a las personas en inversiones en el mercado de valores local e internacional, entonces hay muchos conocimientos financieros y veo que la iglesia está contaminada porque estamos predicando las finanzas, pero desde la perspectiva del mundo y no desde la perspectiva de Dios. Entonces, como yo 27 años de cristiano y me han invitado a muchas iglesias y he escuchado a muchos pastores y muchos líderes, me doy cuenta que no están enseñando y la iglesia está fracturada y está dolida en su corazón por muchos fracasos financieros, económicos que están viviendo, sobreendeudados, atados a las deudas, y la Biblia dice Dios que las deudas son esclavitud. Y entonces, ¿qué hago yo? Entonces, ¿cómo es el modo financiero de Dios para de verdad ser exitosos desde la perspectiva de Dios y no como me lo vende la teología de la prosperidad ni la teología de la pobreza, sino como desde la perspectiva bíblica yo entiendo qué es lo que quiere Dios? Y hoy vamos a ver una partecita, un abrebocas de todo lo que vendrá más adelante de lo que es la perspectiva de Dios. Pero Dios quiere sanar nuestros corazones quebrantados por malas decisiones financieras que están destruyendo los hogares, que nos están haciendo discutir con nuestra pareja por temas que no tenemos que discutir, y menos por dinero. Porque la Biblia tiene 2300 y pico de versículos que hablan de producción de riqueza, de invertir, de ahorrar, de administrar, de producir y distribuir la riqueza, y solo 500 del amor. No es porque sea más importante el dinero, lo más importante es el amor, dice la palabra, fe, esperanza, pero el amor, y el amor es lo más importante. El dinero habla tantas cosas porque Dios nos conoce bien, porque Él nos creó, y el ser humano, pues en esa naturaleza pecaminosa, que es uno de nuestros enemigos, tiende a hacer las cosas en contra de Dios. Nosotros somos rebeldes. Yo cuando leo la palabra de Dios me doy cuenta cada vez, todos los días, digo, qué cosa para ser tan terco y pedirle perdón a Dios todos los días por lo mismo. Perdóname por tomar esta mala decisión, tuve esta mala actitud, mire cómo es que yo le voy a hablar así a esa persona, yo por qué le dije esto a la otra persona, perdóname Dios. Y ese es el diario vivir del cristiano, confrontado con la palabra de Dios, pero no para condenación, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero entonces necesitamos ser confrontados todos los días por la palabra de Dios para poder renovar nuestra mente y ser transformados hasta el día que Él venga, porque la meta es el cielo. Entonces mientras estemos en esta tierra, pues es difícil alcanzar esa meta, y es un mundo que está caído, un mundo que está en engaño y nos hace ver como si fuera de verdad que estuvieran bien las cosas, y es falso. Es falso. Entonces vamos a iniciar. Le pido a Dios de verdad que sane sus corazones, y Dios me ha quebrantado bastantes veces, pero eso hoy en día yo me doy cuenta, eso es fortaleza para mí, porque dichosos si se hallan en diversas pruebas, porque la prueba vuestra fe produce, bueno, unas versiones dicen constancia, paciencia, perseverancia, dice ahora otras versiones más actualizadas. Pero Dios lo que hace en las pruebas es fortalecernos para que seamos fuertes y firmes.
y pues las cosas tienen que ser probadas, ¿no? Es como chocan esos carros contra una pared para saber hasta dónde pueden llegar y perfeccionar mejor ese vehículo para que no genere tanto fractura en los que van adentro, entonces hacerlo mejor y que sea pues de protección mejor para el que va adentro del vehículo, y lo chocan y le hacen pruebas difíciles, y las pruebas pues claro nos rompen, nos quebrantan, pero uno empieza a reconocer que el único que puede sanarnos y restaurarnos es Dios. Y claro, entonces tenemos corazones, así seamos líderes, así seamos pastores, así seamos, mejor dicho, el presidente de una compañía grande siendo cristiano, vamos a ser quebrantados. Entonces, no es tampoco vivir en en esa actitud de dolor todos los días tampoco. A eso no nos llamó Dios, sino a ir de victoria en victoria, sino que esos quebrantos que tenemos nos fortalecen para avanzar más y poder consolar a los que están quebrantados. Entonces Dios nos consuela primero y entendemos mejor las necesidades de las personas. Entonces uno cómo va a poder amar a alguien si no sabe lo que está sintiendo esa persona. Pero el Espíritu Santo es bueno y Él es el que hace la obra. Triturar, imagínate, reducir al polvo, quebranto, desmenuzar algo hasta que no puede sostenerse por sí mismo. Así a veces estamos nosotros. Yo pasé una prueba, yo nunca había sentido tanta depresión en mi vida, yo nunca había sabido qué es estar deprimido hasta esa prueba que pasé por 14 meses, donde Dios me cerró todas las puertas y perdí mi trabajo y perdí mis proyectos que tenía. Me quedé sin nada, o sea, sin nada de lo que había ahorrado e invertido. Yo que soy financiero y llevo 20 y pico años, 25 años hablando de finanzas, más de 25 años, de inversiones, de educación financiera, de administración, de producción de riqueza, de montar proyectos empresariales, ¿sí? Y vengo y fracaso, o sea, fue un fracaso tras fracaso, tras fracaso y y tenía tan quebrantado el corazón, porque duré 14 meses sin ingresos, y siempre me ofrecían trabajo, siempre todas las empresas llamándome, venga Jean Paul, le ofrezco esto, y yo, no, gracias, muy amable, gracias. Y cuando estuve en la crisis, llamé a todas partes, ninguno me abrió las puertas porque decían, no, no es que no estamos contratando, no es que no estamos contratando, no es que no estamos contratando. Y en ese tiempo yo daba clases de administración del dinero y yo estaba sin ingresos, o sea, pero pues yo estaba buscando la manera de generar ingresos. Yo dije, pues no tengo un trabajo dependiente, y un alumno viene y está hablando precisamente que Dios es el que nos sostiene y el que nos provee todo lo que necesitamos. Y yo ahí hablándole así a todos los del salón de administración del dinero del Instituto Bíblico, que es una clase que llama administración del dinero, y viene y me dice uno por allá atrás, pero Jean Paul, dígame cómo, o sea, sí, muy bonito, yo sé que Dios provee y todo eso, pero yo estoy sin trabajo. Entonces, ¿cómo así que Dios provee si yo no tengo, o sea, en este momento? Y yo le dije, yo sí sé muy bien que Dios provee y sé que Él de alguna manera va a dar. Oiga, yo nunca pasé necesidad en esos 14 meses. Lo que pasa es que estaba frustrado y entré en depresión. Una vez estaba ahí en la sala, duré desde las 3 de la mañana, yo creo eran las 6 de la mañana, y yo seguía ahí rendido esperando respuesta de Dios. Eran como las 7 de la mañana y llegó mi esposo y me dice, párese de ahí, ¿qué hace ahí tirado en el piso? Ya, póngase a hacer algo, despiértese, vaya y se baña. Imagínate. Yo deprimido, ya toteado, ya no sabía qué hacer. Nadie entendía eso, ni siquiera mi esposa me quiso dar ánimo, y no, me daba piedra que mi esposa me dijera qué ánimo y me dijera la palabra de Dios. Estaba tan molido que yo no quería escuchar ninguno que viniera a motivarme ni nada de eso. Pero mi esposa sí estuvo firme en la prueba, y estuvo firme. Y el peor totazo que Dios me dio en esa prueba fue que estaba con mi hija orando, llevaba 6 meses porque me tocó sacarla del colegio, porque en el colegio me dijeron que no la podían recibir más porque no estaba pagando, y eso que hablé, les pedí ayuda, todo eso, me tocó sacar a mi hija del colegio, y duró 6 meses
sin estudiar, y mi esposa fue la maestra de ella durante esos 6 meses porque mi hermana es pedagoga y le dijo que no, que siguiera como si estuviera en el colegio desde la casa, y mi esposa, así diligente como es ella siempre, se puso de profesora y la estuvo como si le estuviera dando clases en un colegio. Y viene y me dice, mi hija estaba más chiquita, y una noche estaba orando con ella y me dice, papi, es que estoy preocupada. Y yo le dije, ¿y por qué? Y me dice, pues porque no estoy estudiando. Uy, a mí me dio, eso fue la peor. Me sentí tan vulnerable de no poderle dar a mi hija lo que ella necesitara. Y ustedes no saben el dolor tan grande que yo sentí en mi corazón. Sentí que se partió y se quebró. Y yo le dije, no, mi amor, vamos a orar y pidámosle a Dios. Y es tremendo. Por eso es que cuando las personas llegan y me dicen, Jean Paul, necesito ayuda, o sea, estoy mal, de verdad estoy mal, y así anda todo el mundo en Colombia porque en pandemia el 80% estaba sobreendeudado. En Colombia, según datos del Banco Mundial y el DANE y el Banco de la República. Imagínate, ahorita han bajado, ya la gente se está recuperando un poco. Pero entonces, Dios sana los corazones, y espero que de verdad estas enseñanzas sanen mi corazón hoy también, de todo, y que saque a la luz cosas que están ocultas, pecados ocultos, porque tendemos a levantar falsos altares y falsos dioses en el mundo financiero. Y hoy vamos a hablar de administración, finanzas y economía bíblica. Entonces pasamos a la otra diapositiva y ahí está el contenido para hablar de economía y mayordomía desde la perspectiva bíblica, administración eclesial, economía del reino y prosperidad bíblica. Pero vamos a hablar es de la palabra de Dios. Aquí yo no vengo, yo me he preparado en tanta, ¿no se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿No? Yo me he preparado en tantos estudios financieros, pero en la universidad no saben lo que Dios me ha revelado a mí. Y ahora me invitan a las universidades, a los estudiantes de finanzas, negocios internacionales y economía, a que yo les dé charlas de educación financiera, porque eso no lo ve uno en la universidad. Yo lo aprendí fue en la palabra de Dios. Si yo hubiera seguido sin la palabra de Dios, si hubiera aprendido las ciencias financieras como lo vende el mundo y llegan los gurús acá a hablarnos de finanzas y es pura espuma, de verdad es pura espuma. O ustedes ven todos los youtubers ahí y todo el mundo me llaman, ay ven, hay que, eso del trading, que yo no sé qué, está pura espuma. O sea, no es que no sea real, lo que pasa es que no, ellos por ganar dinero hacen un resto de show y montajes. Y yo como sí conozco el sector financiero y económico a nivel local e internacional, pues porque estoy certificado ante el autorregulador del mercado de valores de Colombia, porque me hacen un examen cada 3 años de economía, de finanzas, de análisis económico, y me preguntan en los exámenes si Europa o si Estados Unidos está así, si hay guerra, si la inflación sube, si la política monetaria está así, si la política fiscal, qué pasa con el ministro de Hacienda con estas decisiones que está tomando, si nos afecta, no nos afecta. Y sí nos afectan con el nuevo ministro de Hacienda, pero bueno, Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor y el reino de nosotros es de allá. Nosotros somos embajadores. Nosotros estamos en este mundo infiltrados. ¿Sí? Somos la contraguerrilla contra el enemigo porque le estamos haciendo oposición. Él es el que está gobernando el mundo y nosotros no somos del mundo. Y somos contrasistema de este mundo. Imagínate el ataque del enemigo constante a la iglesia, porque como somos los rebeldes de este mundo, los revolucionarios, pero no para mal, sino que estamos enseñando la verdad y proclamando la verdad de Jesucristo, pues el enemigo no está quieto, ¿no? Y tiene potestades, huestes y bien organizado en todo el mundo y en todas las localidades de Bogotá, atacando ¿a quién? Pues a los de la oposición. ¿Y quiénes son los de la oposición de Satanás? Pues nosotros. Y por eso ayunamos, por eso oramos y combatimos contra toda fuerza de maldad y no nos puede tocar. Él es el que tiene que, nosotros vinimos aquí con poder y con autoridad, pero no nuestra, sino él tiene que hacer lo que nosotros le digamos. Si se calla, se calla.
Si se va a este lugar, se va a este lugar. Entonces, así es de poderoso la palabra de Dios. Porque la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nos dio esa autoridad. Qué bendición. Por eso es importante la santidad. Entonces la mayordomía en la Biblia, de acuerdo a lo que vimos en el contenido, dice el Salmo 24:1 que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Imagínate la mayordomía o administración, hablando en términos actuales y en el lenguaje actual. Somos administradores de lo que Dios nos da. La provisión realmente viene de Dios. Y yo lo viví en los 14 meses donde nunca me ha pasado algo así, de no tener un ingreso fijo. Y esa administración es que Dios, a través de tu trabajo, a través de la comercialización que tú hagas, a través de donde tú estés, el que determina cuánto gana es Dios. Lo que pasa es que tenemos que ser fieles en lo poco, porque en lo mucho te pondré. Y si no somos fieles en lo que Dios nos da, no es que gane un salario mínimo, me dicen en las charlas, y uno hablando de cristianos que lleva años, pero es que si yo gano un salario mínimo, yo cómo voy a comprar de contado un apartamento, una moto, un carro, y me ponen esos retos. Y empiezo yo y saco mis cuadros financieros, toda la estructura, y les digo, miremos su flujo de caja, su balance general, sus ingresos, sus gastos, organicemos, ¿tienes deudas? ¿No tienes deudas? Les organizamos todo. Digo, en 8 años te compras una casa, de contado. Pero cuando les hago todo el estudio, al otro le digo, en 3 años te la compras, de contado, sin deuda. El sistema de este mundo es un engaño, porque un gobierno necesita que el pueblo se endeude. Y si no se endeuda, entonces no hay movimiento de la economía y no hay oferta y demanda. Entonces te venden la fantasía a los bancos. No, yo no estoy en contra de la banca, es útil, pero es que si yo no sé darle y aprovechar, uno tiene que ser astuto y aprovechar en la banca. Y ahorita les digo cómo es que uno aprovecha el sector financiero para beneficiarse uno, no para que ellos se lucren y multipliquen sus finanzas al 1000 y pico %. Entonces nos tienen engañados. Entonces tú eres VIP en un banco si eres el que más te endeudas y el que más tarjetas de crédito tiene. ¿Y de qué le sirve a uno ser VIP? Yo no quiero ser VIP en un banco. A mí me ofrecen tarjetas con unos cupos altísimos. Yo le dije, listo, no me cobres cuota de manejo, porque si me cobras cuota de manejo, entonces me voy. Y como yo no compro a 12 cuotas ni a 2 cuotas, yo compro una cuota. Entonces nunca, con las tarjetas de crédito, yo llevo años con tarjeta de crédito y no me cobran cuota de manejo. Si me llegan a cobrar, me voy. Como no tengo deuda con ellos, yo compro eso una cuota. Y eso, de vez en cuando, voy comprando una cuota. Y la tengo porque cuando he viajado entro a la sala VIP, entonces yo saco el provecho del banco y el banco no gana nada conmigo. Entonces cojo la tarjeta de crédito, compro una cuota, no me cobran intereses. Pero si cojo la tarjeta de crédito de Falabella o de Alcosto, ahí esas sí no me gusta tener, porque esas me cobran 22,000 pesos mensual. Entonces estaba yo en Falabella comprando unos tenis para mi esposa y para mí, y veo una señora adelante porque habían promociones. Entonces, pero yo los compré de contado, ¿sí? Es decir, no, yo usé la tarjeta pero una cuota. Yo la pago el otro mes porque ya tengo presupuestado, el otro mes lo puedo pagar. Entonces, además que los intereses ganan en el sector financiero. Entonces, si sea un mes que me gane un 1%, pues, o el 2%, pues le saco provecho a la plata y uso la tarjeta de créditos para beneficiarme a mí, no para beneficiar al banco. Y la señora adelante, 3 tenis, 1,000,000 de pesos, 3 pares de tenis, y cuando veo y saca la tarjeta. Y yo le dije a mi esposa, ¿ahora cuánto? 24 meses. Y yo dije, va a pagar 2 veces los tenis. Y en un año ya eso están vueltos nada. Entonces,
qué estupidez más grande. Y tras de eso 22.000 pesos mensual al año son 240.000 más los intereses del 40 y pico que estaban, ahorita están en el 30 y pico, 20 y pico por ciento. Eso es absurdo, o sea, yo dije, tomamos pésimas decisiones. Con lo que le pagó al banco hubiera comprado de contado si los hubiera ahorrado y después hubiera comprado otros más y después hubiera comprado otros más. Pero solo pudo comprar le tocó durar 2 años con los mismos tenis ahí vueltos nada. Entonces, Dios nos llama a ser buenos administradores y ahorita les voy a hacer unos ejemplos de finanzas de cómo básicos. Y hay herramientas que yo manejo, yo les regalo a todos mis alumnos y todos los que les doy conferencias. ¿Cómo? ¿Pregunta? La tierra es del Señor, pero pues Dios nos envió, ya nuestro reino no es de este mundo, entonces no debemos depender ni de un sistema político, es verdad. No, que el presidente, y ahora la gente anda en una angustia. Mire, yo he pasado todas las crisis en el sector financiero. En el año 2001, en el año 98 vino la recesión en Colombia y yo empecé a trabajar en el 96 en el sector financiero. Yo empecé como asesor financiero en Seguros Bolívar en el área de capitalización y en el 96 empezó un tema crítico en Colombia de recesión, que la finca raíz en el 97-98 se vino a pique, entonces la gente estaba desanimada y yo ofreciendo a la gente es que ahorro e inversión y viene la gente me decía a veces, y yo era nuevo, yo estaba empezando, era un novato, un neófito en este tema y me decían las personas, pero ¿quién va a ahorrar? ¿Usted no se da cuenta cómo está el país? Imagínate, yo tenía 23 años. Y yo decía, no sé qué es lo que está pasando en el país. Yo lo único que sé es que tengo que ofrecer los productos y ganar plata porque ese es mi trabajo. Entonces a mí no me importaba y yo seguía y seguía buscando y seguía buscando. Perseverante, eso sí Dios me hizo desde que antes de ser cristiano y ahora como cristiano pues ya me doy cuenta que la perseverancia Él la pone en mi corazón y me ayuda a moverme mejor y más tranquilo. Y claro, ¿no? Ahí vinieron las crisis, pero ¿qué pasó? Que en el año 98, más adelante, en el año 2000 y pico, hablé con unas personas en el Chicó, clientes inversionistas, y me decían, no, es que nosotros compramos, estaba ahí en el norte, en la 120 y pico, no sé qué, hay unas casas lindísimas allá, y estaba hablando con ellos ahí, y me dicen, es que esta casa la compramos en el 98, y fue muy barata, y la compramos de contado. Entonces ellos en las crisis dijeron, pues si esta casa valía 120 millones y me la vendieron en 40, porque la gente empieza en las crisis a salir de las cosas. Y crisis vivimos todo el rato, desde que yo nací me puse a ver las historias de las crisis y hace 4 siglos atrás, cuando vino Jesús a la tierra, el mundo estaba en crisis. En la época de Pablo, la época de los patricios, de los Julios, de Nerón, de Calígula, de Claudio, eran totalitaristas esos gobiernos. Y Pablo diciéndoles desde la cárcel, alégrense. Y decía, imagínate, Pablo se encuentra después en Corinto con Aquila y Priscila, que venían de Italia porque Claudio los había expropiado de sus bienes, y uno de ustedes sin nada, y ellos quedaron sin nada y se fueron para Corinto, y allá se encontraron con Pablo y dijeron, no, pues vamos a montar una empresa de esas casas que eran carpas grandes, habitables, pues para vivir, y ahí montaron su microempresa con Pablo. Ya después Pablo dejó su negocio y empezó a evangelizar y Dios se movió tremendamente, ya Dios lo bendijo demasiado, financieramente, a Pablo. Pero Pablo en la cárcel diciéndole al pueblo, ¿por qué? Porque pues está en una situación difícil de impuestos, de inflación, un sistema corrupto, un sistema político y económico corrupto. O sea, la gente no le alcanzaba el dinero. En la época de Jesús, o sea, Jesús no llegó a un mundo ideal, llegó a un mundo quebrado y gente afligida y en pecado, y hasta la misma iglesia, los judíos estaban corrompidos. Todo ese grupo de personas que estaban liderando el templo, estaban corrompidos, eran castas de familias que heredaban fortunas grandes
y de ahí venía toda la descendencia de los que iban a servir en el templo, pero estaban corruptos. Y por eso es que decía ahorita David, camada de víboras, y viene y le dice a Herodes, y con esa zorra, dígale a esa zorra que yo voy a orar 3 días acá, si es el poder y la autoridad de Dios. O sea, a mí nadie me viene a decir nada, dijo Jesús. O sea, yo hago lo que yo sé que tengo que hacer, pues Él es Dios. Entonces, claro, Jesús es amor, pero mira que Jesús trató muy bien a las prostitutas, a los rebeldes, a los poseídos, porque vino a eso, a sanar los quebrantados de corazón. Y yo que me muevo afuera en el mundo financiero, allá hay mucho multimillonario quebrantado de corazón, y Dios me usa tremendamente, yo voy hablando las cosas como son, y me van abriendo su corazón, gente con dinero, no crean que esa es la apariencia, pero yo como sí conozco los corazones de las personas porque me los abren, entonces, y tienen plata, y andan afligidos y angustiados. Llega una persona a la oficina y, Jean Paul, me llamó, yo le dije, venga para acá. No, estoy en problemas. Y yo como el asesor de toda la familia hace años atrás, y tipo ganaba 80, joven, de 30 y pico años, 80 millones mensual, 100 millones mensual, hace como 10 años, imagínate. Y viene y me llama y me dice, no, estoy mal, no tengo plata. Yo me reí, dije, venga a la oficina, y llegó a la oficina y llegó con una cara de angustia. Me dice, Jean Paul, estoy mal, no tengo plata. Y yo me reí, y me decía, no se ría. Y yo le dije, pues usted sí tiene plata, lo que pasa es que hay que administrarla bien, ¿sí? Entonces me senté con él y le enseñé a administrar el dinero, y le hablo de donaciones, yo les hablo de ayudar al prójimo. ¿Usted sí está ayudando?, le decía, y me decían, y eran mirándose con la esposa, y decía, con toda plata que reciben y no están ayudando a nadie. Entonces, yo sí voy directo, porque me piden asesoría, pues yo no voy a ir allá con pañitos de agua tibia a solucionarles algo, y tengo que ir directo con la verdad, y la palabra de Dios es la verdad, y la suma de tu palabra es la verdad. Y yo no vengo a abolir la ley y los profetas, dijo Jesús, yo vengo a darles cumplimiento. Entonces, es tremendo, la palabra de Dios es sistemática y no podemos dejar el Antiguo Testamento a un lado, que fue lo que nos explicó muy bien David hoy, y entonces solo vimos por la gracia, pero es que Dios es justo también. Entonces, y estamos en el juicio de Dios desde que llegó Jesús a esta tierra. Entonces por eso tenemos que nosotros ir a salvar a la gente. Y Dios nos da la astucia y la estrategia. Entonces a esta persona le ayudé y todo eso, y varios me abren su corazón, no, que me estoy divorciando, no, que es que tengo problemas con mi esposa, no, que gente de plata, pues con cantidad de plata, por una mano de problemas emocionales y espirituales, no tienen a Cristo en su corazón y creen que el dinero es todo. Yo yo les voy hablando de Jesús, les voy diciendo, y muchos terminan ahí recibiendo al Señor. Y hoy en día están asistiendo a iglesias, gente de plata, también, Dios vino a sanar a los quebrantados. A veces creemos que sí, hay que ayudar al pobre, y siempre habrán pobres y hay que ayudarlos. Lo peor es ser pobre de espíritu, porque la palabra dice, dichosos los pobres en espíritu. Y los dichosos en espíritu somos nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo y estamos en el Espíritu Santo moviéndonos. Y entonces donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y por eso somos libres. Pero también podemos caer en aflicción y en dolor, pero Dios otra vez vuelve y nos levanta, porque dice, no temas que yo estoy contigo, no te angusties que soy tu Dios, que te fortalece y te ayuda con mi diestra victoriosa. Y esa diestra fue la que me levantó el piso en ese momento de crisis y me dijo, ven que yo te levanto, ya, yo sé cómo está tu corazón quebrantado y afligido, pero también estás arrepentido, y yo te voy a levantar. Y cuando lo levanta Dios de esas crisis, pues va uno con más fuerza, con más vitalidad, con más frescura, con más amor, con más compasión por el necesitado. Entonces cuando una persona me dice estoy mal financieramente, pues mi corazón se conmueve. Entonces yo le doy todas las herramientas para que salga de esa situación. Pero si es algo espiritual, también hay que orar y romper con ataduras y esos altares que levantamos nosotros. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno le dio 5 talentos y a otro 2, y a uno 1, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. No, Dios, dame 1.000 millones, que necesito 2.000 millones, necesito 100 millones nomás. ¿Tú sí tienes la capacidad de administrar si Dios te da 100 millones? ¿Qué haría alguno de ustedes? Respóndame si Dios hoy les da 1.200 millones. Dígame de una vez cualquier cosa, diga, tranquilo que no los voy a calificar ni nada. El que califica es David. ¿Y en qué invertirías? A ver, aquí ese es valiente, de una vez. Mira, escuchen, ¿cómo es tu nombre? Steven dice que esos 1.200 millones, explícanos cómo los vas a invertir en finca raíz. Haciendo una programación como para tener una libertad financiera. Sí, claro. ¿Ahí me escuchan? No, a él. Ah, el micrófono, por favor. Espérate un momento entonces, espérate un momento para que escuchen a Stevens. ¿Quién más quiere participar? Necesito 3 personas. ¿Qué harías tú con 560 millones de pesos? Tú con 1.200. Si alguien más, una mujer, ya está. Entonces, ya te digo. Y por mí también que te participe. Qué bien. ¿Qué harías tú con 1.250 millones hoy? Si Dios te los da. Yo soy comerciante de calzado. Entonces siempre me he movido en el ámbito del comercio. ¿Tú eres empresario? Sí, soy microempresario, bueno, empresario. Tal vez no he tenido la posibilidad de tener ese monto, como tú hablas, pero tal vez sí tengo la visión de si me llega en qué invertirlo, ¿sí? Entonces la finca raíz sería una salida muy positiva para el proyecto que tengo de servir a Dios, porque para servir a Dios se debe tener tiempo. Entonces, llegar a esa libertad financiera, que no necesite moverme tanto para ganar. Y ahora esos 1.200, ¿en cuánto tiempo, qué ganancia tendrías si vas a invertir en finca raíz? En la finca raíz viene dando más o menos el 2.5 o 2%, que sería un monto bueno. ¿Anual o mensual? No, mensual. La finca raíz está dando el 0.4% mensual, en arriendos, ¿no? Bueno, pero depende de dónde. En compra y venta es diferente. Digamos, lugares comerciales te va a generar un poco 0.7. Te digo por experiencia porque es que tengo hartos clientes que invierten en finca raíz. Bueno, bueno, digamos que el 0.7 sería excelente. Y depende de la región, en Medellín está dando más. Que aquí Okay. en Santander o en pueblos más pequeños da más rentabilidad. Aquí es donde, si tú alquilas por Airbnb y si eres constante en eso, pues te va a dar un poco más la finca raíz. Pero sería como mi visión a ese monto tan alto. No, está bien, tranquilo. Está bien, gracias por participar. ¿Qué harías con 200? Por favor, el nombre para que te escuchen en... Pastor Tito. Eso, el Tito. Parece un amigo que tengo que trabaja conmigo. Igualito, le voy a mandar la foto, yo creo que es un hermano suyo. ¿Qué harías con 260 millones? Pues yo tengo ahorita bueno, no soy empresario sino pastor, ¿sí? Pues para el proyecto que tengo, pues 260 no me alcanzaría, pero ¿qué haría, Dios dijo, no te va a dar ¿qué haría con 260 260 millones de pesos si me los dieran ahorita? Sí. O sea, como le digo, no soy empresario, soy pastor. Lo primero que haría sería, bueno, lo mío es mío y lo de Dios es de Dios. Ahí partiría del principio de darle lo de Dios. Y con el resto, como tengo un proyecto más grande de 260 millones, pues yo los colocaría a producir, pues como no soy un empresario, me buscaría un Jean Paul que me dijera, ¿qué hago con lo que es mío? ¿Ya? ¿Cómo me ayuda a invertir? ¿Qué cree usted? Yo tengo esta idea, tengo aquella, pues como no soy el tema del empresariado, sino pastor, entonces eso haría. Primero pensaría en lo de Dios, ahí sí no tenía que preguntar a Jean Paul qué hace con lo de Dios, porque por la Biblia sé que hago con lo que le corresponde a Dios. Pero con lo otro, sí. Porque si me dijera, pastor, ¿qué hace con 1.200 millones? Ay, sí, yo tengo ya otra idea. Yo tengo que comprar una propiedad que estoy mirando que me vale 500 millones de pesos. Primero le haría lo de Dios, desde luego, ¿no? Compraría la propiedad y ahí sí buscaría un asesor financiero que me ayudara a qué hacer con el resto para poder
pagar los arriendos y los impuestos de lo que acabo de comprar, cómo sostenerme y cómo hacer una arca financiera. Perfecto. Y chévere, ¿verdad? Por participar. Punto importante, primero el diezmo, ¿no? Que llegó un dinero y también, Amén. y quiere ser más generoso y va a dar ofrendas y todo. Me llama, que tengo un proyecto ahí. Y 120 millones, la pastora nos va a decir qué va a hacer con 120 millones de pesos hoy. Bueno, ¿qué haría con 120 millones de pesos? Pues a ver, compraría aquí en Tierra Caliente, digamos entre Melgar, Girardot, como una especie de finca no muy grande, pequeña, para hacer algo a nivel turístico, de recreación, turístico, da buena rentabilidad. Me parece que da muy buena rentabilidad porque se va a alquilar en temporadas y se le va a sacar provecho tanto para uno como familia como para otras personas. A nivel de propiedad, no me parece muy bueno. Tengo 2 propiedades fuera de Bogotá y ha sido, digamos, como un dolor de cabeza. Muchas personas dicen, no, si compramos apartamentos, viviendas, arrendamos y ahí está la ganancia. No siempre se da como con esa bendición de dar con gente responsable y a veces en verdad se tiene mucha pérdida. Así que los 120 millones me sirven. Qué bien. No, pero yo no se los voy a dar, se los va a dar el dueño del oro y la plata, que es nuestro papá. Muchas gracias de verdad. ¿Para qué es el dinero? ¿Para qué es? ¿Solo para invertirlo? ¿Para saberlo administrar? ¿Para qué más es el dinero? Para disfrutarlo, porque después usted se Para muere y nada se disfrutarlo. lleva. Imagínese, me muero yo y otro se lo goza. Oiga, qué diferencia estar uno en la iglesia y cuando voy a nivel secular las charlas, que me lo paso allá dando charlas. Siempre les digo, ¿para qué es el dinero? Para gastar, dicen todos. Qué diferencia. Porque Dios nos ha enseñado que el dinero es para administrarlo, para ponerlo a producir, para distribuirlo. Y en la administración están los gastos personales porque Dios también quiere que disfrutemos. En un presupuesto de ingresos y gastos, siempre le enseño a las personas, primero el diezmo, las ofrendas, es el primer gasto que tenemos porque eso hemos vendido el diezmo como si fuera algo místico y religioso y hay que diezmar, pero ¿dónde está la conducta del corazón? Cuando ustedes leen Malaquías 3:10, que está enojadísimo Dios en Malaquías, porque el hombre tiene el corazón pervertido, traicionero con la mujer de su juventud. O sea, Dios está llamándole la atención al pueblo, pero de una manera contundente, y llega hasta el final después de decirle, ustedes están apartados de mí, y tras de eso son ladrones porque me están robando el diezmo. ¿Sí? Pero es todo un conjunto de cosas que tenemos que poner en orden. Por eso mi ministerio se llama Vida y Finanzas, como dice por ahí, si alcanzan a leer, no creo. Dice Vida y Finanzas. Una vida organizada más unas finanzas organizadas traen prosperidad y paz mental. Entonces, la prosperidad es de la perspectiva de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos, sí, en Mateo 25:14, en la parábola de los talentos. O la parábola de las monedas de oro. Vamos a ver algo importante en esa parte. Pero chévere porque en la administración yo determino cuántos gastos tengo. El primero es el diezmo, es una obligación que tenemos con Dios. Y obviamente Dios pues promete que va a abrir las compuertas de los cielos y derramar, y lo hace, bendición en abundancia. Entonces, esa es la perspectiva de Dios. Pero un talento de plata equivalía en la próxima, don Héctor,
Un talento de plata equivalía a 6.000 denarios. Un denario era el pago diario de un trabajador común. Digamos que podemos hablar de un salario mínimo aquí en Colombia que se lo gana más del 30% de la población, más o menos un 30%. En Colombia, en pandemia, el 50% eran pobres en pandemia. Se incrementó la pobreza en Colombia. Datos del DANE. Hay una población de los ricos, que es el 20% de los estratos altos, que están en pobreza también. Y pobreza en Colombia es que ganan menos de un salario mínimo, 470 y pico mil de pesos más o menos. Cuando hablan de pobreza es que ganan menos de un salario mínimo y ganan más o menos un promedio, una persona al mes, 475.000. Y extrema pobreza es 200 y pico mil, que es el 7 al 11% de la población. En este momento el 33%, ya bajaron los índices de pobreza, están en el 33%, y más o menos con la pobreza extrema tenemos en Colombia el 40% de pobres en el país. Pobres, de verdad, financieramente mal, financieramente. Y más o menos hay de los 50 y pico millones, sacando esos pobres, hay otra población que gana un salario mínimo y es grande. Grandísima, el 80% de los que aportan a pensión en el país, a fondos de pensiones, ganan un salario mínimo. O sea, no ganan más, pero eso la reforma pensional les afecta tanto porque les quitan muchos beneficios a las personas y afectó al 80% de la población. Si la tumban, pues eso ya es cuestión de lo que hagan los congresistas allá en el gobierno. Y hay solo un 10% donde está la acumulada riqueza en Colombia. La economía de Colombia es muy diferente a la norteamericana, a la europea y a los países escandinavos. Las tasas de intermediación de los bancos, que quiere decir que yo coloco un dinero y me dan solo en un CDT el 9%, pero pido un crédito y me piden el 15%, esa es la tasa de intermediación, la diferencia que hay entre lo que yo coloco y lo que me prestan, pues es absurda, es la más alta de Latinoamérica en Colombia. Y en Estados Unidos, que me llama un cliente y me dice: estoy preocupado, Jean Paul, porque la tarjeta de crédito me están cobrando el 12%, entonces necesito pagar esa deuda ahí y ya sigo invirtiendo y ahorrando. Y preocupados por un 12%, y aquí las tasas estaban al 40 y pico cuando él me llamó de una tarjeta de crédito anual. Y allá no, es que los créditos, me llama un empresario de Canadá, no, es que los créditos están difíciles aquí, hermano, es que el 5%, ¿quién se endeuda para comprar finca raíz al año? Y aquí en pandemia la gente endeudándose a 20 años al 22% anual, pagándole 4 veces, 3 veces al banco en 20 años. Pedían 200 millones y resultaban pagándole 750 millones. Cuando yo le hago esos análisis, porque me llaman: no, yo sí puedo pagar. Yo, ¿cuánto vas a pedir prestado? 200 millones. Pero yo sí puedo pagar, Jean Paul. Yo sí, usted puede pagar, pero si viene una pandemia, si viene una enfermedad, no es por ser terrorista, porque pues yo tengo fe y esperanza, pero yo no pongo mi fe y mi esperanza en mi fe. Si ustedes son hombres y mujeres de fe, pongan la esperanza y la fe en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú vas a comprar una torre, tienes que medirla y calcularla bien. O si no, en el camino no alcanza el dinero y todos se van a burlar de ti y dicen: no, ese mire lo que inicia y no lo termina, porque no presupuestó. Si yo tengo fe, soy prudente. Y yo primero hago un análisis financiero de las decisiones que voy a tomar a futuro, a 5, 10, 15 o 20 años. Entonces por eso no me endeudo. Yo ya entendí que yo no tengo que endeudarme, y a mí yo no necesito endeudarme para aparentar y mostrarle a los demás que es que no, ya soy exitoso. Y afuera está un resto de gente con últimos modelos en carros, viviendo en estrato 5 y deberían estar viviendo en estrato 2. De verdad, literal, yo como asesoro tanta gente, miles de personas en 20 años he asesorado, pues me doy cuenta de la realidad en toda la población que he asesorado y en todas las charlas. Y la gente vive de apariencias. Endeudados con todo el mundo, le quedan mal a los familiares, le roban plata, no le pagan nunca a los de la iglesia. En la iglesia se aprovechan de eso: ay, hermano, porque me va a juzgar, como decía ahorita David. Pero eso no es de Dios. Manipulan la fe. Sí, no, literal. Y si fuera así, 20. Pero ¿qué pasa? Son 20 millones, hermano, y Dios provee. Y tú no, ¿por qué me juzgas? O sea, ¿no es que yo estoy mal?
y un victimismo y sí, ¿dónde está el amor de Dios? Entonces es un engaño, entonces hay que tener cuidado. Yo no le presto dinero a nadie, ¿sabes por qué? Porque desde la perspectiva bíblica es una bendición prestar dinero. Es más, me gustaría ser banquero, pero pues ya tengo otro propósito. ¿Por qué? Porque el prestar dinero desde la perspectiva de Dios es bendición también, es que yo ya tengo en abundancia. Y si yo tengo en abundancia tengo que distribuir bien la riqueza, entonces le presto a los demás, pero para proyectos empresariales, porque desde la perspectiva bíblica yo me endeudo es para producir riqueza, no por gastos suntuosos. No es que me voy de viaje a San Andrés y entonces no es que me voy a Miami y me gasté 20 millones y todo fue deuda. Es la peor decisión. Comprar un carro en deuda es la peor decisión que hay en Colombia, con deuda. Comprar un apartamento, depende. Si es para producción de riqueza, sí. Si es solo para habitar, hay gente que ya está viviendo de arriendo porque se dieron cuenta que ese dinero en inversiones le produce más. Y con esas inversiones pagan literalmente el arriendo y les sobra plata. En lugar de tener una finca raíz ahí improductiva, saben hacer. Y todo eso yo les enseño con herramientas. Quisiera enseñarles todo hoy, pero hoy les voy a enseñar estas partes básicas. Si un talento son 6.000 denarios, y un denario es el pago diario de un trabajador común, ahora pásalo a la otra, un talento era el salario de aproximadamente 16 años de trabajo de un obrero, y el talento era una unidad de peso utilizada para medir metales, el oro y la plata. Entonces así se medía el talento. Entonces lo voy a traer al contexto actual, ¿sí? Si ustedes hoy estuvieran en la parábola de los talentos que hice 3 ejercicios con ustedes, entonces a uno le dio un talento y el diario, porque como un talento significaba 6.000 denarios y un denario significa un día de salario, entonces si hablamos de un salario mínimo, un día de salario son 47.450 pesos, porque el salario mínimo en el 2025 en Colombia está en 1.423.500. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pongan atención porque esto es clave. ¿Cómo? Estoy explicando eso. 1.423.500 dividido en 30 días son 47.000 pesos, un denario, con un salario mínimo, que era el trabajo normal de un obrero, que de un salario mínimo que ganaba de la época de Jesús, un salario mínimo. Entonces lo estoy contextualizando al día de hoy, tratando de explicar la parábola de los talentos, pero en el contexto actual. ¿Sí? Entonces, no, es un día de trabajo, un denario. Pero resulta que el empresario, pues es un hombre de negocios, como ustedes, que son inversionistas, veo que los 3 que participaron, todos pensaron en invertir. Entonces, no como digo, en gastar. Pero entonces, pues tienen mentalidad de empresario, así sean pastores. Entonces tienen mentalidad de empresarios. Un talento, pues son 284.700.000. Entonces a uno le dio 284 y le dijo, bueno, necesito que me ponga a producir esto. 2 talentos, el otro le dio 569 millones. Yo necesito que me ponga a producir esto. Y al otro le dio 1.423 millones. Tipo un empresario de negocios y se fue un largo viaje. En finanzas, nosotros hablamos de gratificación diferida. Yo ahorro hoy, pongo a producir el dinero hoy y en el largo plazo, mucho más adelante, en 5 o 10 años, recibo un dinero del fruto de la inversión. En Colombia la mentalidad de gratificación inmediata nos tiene mal a todos. Queremos todo ya. Y un problema grave fue en Éxodo 32, cuando Moisés tenía una comunión directa con Dios y se fue a que Dios le escribiera los 10 mandamientos en el monte, y duró 40 días por allá, y el pueblo se aceleró y dijo, no, que este tipo se perdió, y Aarón, que era bien débil y bien frágil, no estaba en santidad ni en comunión con Dios en ese momento, vino y le dijeron, no, necesitamos adorar a un Dios, y crean un becerro, y tras de eso bien bobo Aarón va y levanta un altar
delante del becerro. Entonces, ¿cuáles altares levantamos como Aarón nosotros? La tarjeta de crédito. Entonces ahí está el altar. Pero por eso les dije, yo tengo tarjeta de crédito, pero no es mi altar. Yo no pongo mi esperanza en ese dinero que está ahí. Es más, tengo la capacidad de decirle al banco, ¿sabe qué? Bájeme todo eso y déjeme solo un cupito pequeño que me da vaina de tener tanto cupo en la tarjeta. Pero bájemelo hartísimo y se asombra. Me dice, ¿por qué? Yo, porque eso no es mi altar. O sea, ese no es mi Dios. Yo tengo un Dios que me provee. El crédito de libre inversión es que te llaman, hermano, tienes aprobado 50 millones. Y uno, uy, qué rico, tengo 50 millones de pesos aprobados. Y levantas un altar ahí. Y tú no le consultas primero a Dios y le digo, si cojo ese dinero es para ponerlo a producir. Pero ponerlo a producir y tengo que hacer un plan de acción y todo. Porque imagínate que llegue ustedes como consejeros en la iglesia y le llegue una persona y dice, no, es que tengo un dolor aquí en esta pierna, entonces llevo ya un año con ese dolor y eso me tiene muy afligido. Uno dice, pues sí, oremos, pero vaya al médico, ¿no? Sí, porque pues yo no soy médico, yo soy pastor y yo voy a orar por ti, ¿no? Y yo sé que Dios te puede sanar y vamos a orar por ti, y Dios sana, y yo lo sé, he visto, a mí me ha asombrado Dios, que hasta una vez un señor sanó y yo no le creía. Y ¿cómo era? Del poder de Dios. Me cogió a mí despistado, porque yo le compartí la palabra, recibió al Señor, eso era llorando, yo me acuerdo, y después me dio por decirle, pero Jesús sigue sanando, y me dijo, sí, amén, y yo decía, pero esta hasta ahora se convirtió y tiene más fe que yo. Y leí la palabra, el poder de la palabra, y el tipo convencido porque le leí la palabra y dice, sí, Jesús me sana, me dijo así. Y yo, pues oremos. Y oré por él. Y le dije, Jesús, así como sanaste, así como decía en el versículo bíblico, te pido por la sanidad de este hombre. Y terminé de orar y me dice, Jesús me sanó. Y yo decía, sí, pero vaya al médico, hermano. Yo dije, no, este se enloqueció. Ahora aquí se emocionó y que, no, literal, tenía la rodilla estaba destrozada. No, el médico ya le había dicho que no, la tenía doblada, andaba en muletas. Entonces, cuando vengo luego está parado así al otro día, yo fui 2 días después a visitarlo, y estaba así parado, y cuando me abrió la puerta me asustó porque me dijo, Jesús me sanó, me dijo así, y yo era mirando, y yo decía, Dios mío, y entonces cuando entré la familia me estaba mirando así como con, ay Dios, usted lo sanó, yo le dije, no, a mí no me vayan a canonizar si me muero, ni me vayan a levantar un altar. Yo soy un ser humano como ustedes, y eran mirándome así todos asombrados, decían, no, pero es que usted oró por él y se sanó. Yo sí, pero yo no soy, él tuvo fe en lo que yo le compartí en la palabra de Dios, y seguían ahí, pero es que usted fue el que, yo dije, ay, no me molesten, les dije, yo no hice nada, así como Pablo, que vinieron, los levantaron, y ellos decían, no, nosotros no hemos hecho nada, y eso vinieron, los levantaron, que eran Zeus, y que ahí los endiosaron, y todo eso, ellos no se dejaron endiosar. Eso sí, la gloria no es para mí, es para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hombre, pues, ¿qué hicieron? Mira, cada uno de repartido los 5 talentos, los 2, pero es toda esa plata hoy en día. Y se fueron, y el tipo duró 10 años, digamos, no se sabe, pero sí fue un largo plazo. Mira, los europeos piensan a 20 años, los colombianos pensamos largo plazo para nosotros, para un europeo son 18 años, para un japonés es 22 años, para un colombiano es 1 año, y eso que es mucho, 6 meses, por ahí largo plazo. Por eso es que tomamos decisiones tan mal, porque queremos todo ya, entonces la deuda, Dios, dame un carro, que yo no sé qué. Voy al concesionario y me dicen, Jean Paul ya tiene aprobado el crédito, usted tranquilo, o sea, se puede llevar ya el carro. Y esa tentación, esa carne ahí, sí, yo me lo merezco. Y todas las decisiones que toman las personas que yo asesoro, me doy cuenta que son emocionales y se justifican y parecen ciertas, y son mentiras, y yo les insisto que no es cierto. Y a veces me convencen, yo, no, pobrecito, sí, verdad, hágalo, porque pobrecito, endeúdese. No, yo tengo que ser radical, yo digo, no, está mal,
y otras vuelvo otra vez y les enseño y les digo, mira, en 3 años, uy, 3 años, eso no es nada, 3 años no es nada, eso pasa rapidísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que resulta que si yo sumo 1.400 millones, 569 millones y 284 me dan 2.277 millones. ¿Sí? Pásalo al otro. Por favor, Héctor. 2.277 millones 600 al sumar lo que le dio a los tres. Pero resulta que este tipo le dio miedo a invertir. No, ¿qué tal que esa finca raíz? ¿Qué tal que venga una recesión y mire el sistema político como está en Colombia? Tan terrible, ¿quién va a invertir aquí? Así como decían en el año 96. Pero los más astutos vinieron y dijeron, estamos en crisis. Crisis en asiático, uno tiene que también conocer otras culturas. Hay que tener cuidado, no podemos traer todo al cristianismo, pero el cristianismo sí tiene que impactar en las culturas. Crisis es Weiji en Asia. Problema, oportunidad. Entonces uno tiene que, si hay algún problema, hay que mirar qué oportunidades hay. En el año 98, cuando estábamos en crisis de recesión económica en Colombia, pues se cae la finca raíz y el que tiene plata, ¿qué hace? Dice, comprar, vamos a comprar. En las crisis es donde uno, y todo el rato vivimos en crisis y cada vez son más seguidas. La gente vende el carro más barato, la casa más barata, pero si tú tienes dinero en efectivo cash, no, ¿cuánto vale? No vale 220, le doy 180, ya, se los transfiero ya. Listo, hermano, hágalo. Y así es que están negociando los que yo he asesorado. Y me dicen, sí, es verdad, no me creían. Hace 3 años no me creían y hoy están comprando de contado. Hay otros que van a comprar en 5, otros en 8 y otros en 10, pero van a comprar de contado. Hay gente que en 6 meses puede comprar de contado una moto y sin deuda. En 3 años pueden comprar en 2 años pueden comprar un carro sin deuda, solo ahorrando, ya les muestro. ¿Qué pasó? Voy a hacer un ejercicio actual de lo que pasó en los últimos 10 años en Colombia. Desde el año, estamos en el 2025, desde el 2015. La inflación en Colombia ha subido el 82%. Es decir, que este señor hace 10 años, estamos en el 2025, es decir, que en el 2015 cogió a 3 personas así como hoy y les dijo, usted le va a dar un talento, usted 2 y usted 5. Y hoy en día, tener en esa época, hace 10 años, 2.277 millones que tenía ese empresario, hoy es tener 4.145 millones de pesos. Si yo guardo ese dinero debajo del colchón, soy el pésimo administrador de este mundo. Si no le gano la inflación, que estuvo en un promedio, hoy en día la inflación está en el 5.2, antes de pandemia estaba en el 1.8, cerramos el año anterior, antes de pandemia el 2020, se cerró en el 1.8, en pandemia se subió al 12.25 y ahorita está en el 5.2, es decir, que hace 5 años tú comprabas un mercado con 1 millón de pesos y hoy te vale 2.500.000, el mismo mercado. Hace 5 años nomás. Y por eso es que, y tras de eso en las pandemias y en las crisis, ¿sabes qué hacen los bancos? La banca central en política monetaria, bajemos las tasas de interés. Y la gente, ay, salen corriendo hacia el banco y se endeudan y no saben que después de una crisis viene inflación. Y ya su dinero que ha presupuestado ya no es lo mismo. Entonces vas a quedar colgado y los bancos te quitan, mejor dicho, no te dejan en paz. Sí, le regalan una plancha. Y no, pues, ¿qué negocias? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que ese señor tenía hace 10 años atrás, en el 2015, en talentos, 2.277, pero hoy es 4.000 millones, lo mismo que haber tenido 2.000 millones. ¿Y qué pasó? Que este señor, el de un talento, le dio por guardar debajo del colchón, se lo metió y lo enterró en la tierra, y uno me da miedo. ¿Sí? Nunca toma decisiones, es una persona que ha perdido la esperanza, la fe, todo vive, es víctima, es una víctima del sistema. No, es que fracasé, es que me robaron, es que en la iglesia el pastor no me miró, es que la hermanita me robó. Pues perdone el hermano, sí, Dios se encargará de ella y tú mirarás a ver si a nivel legal puedes solucionar eso o entablas una demanda, pero cualquier cosa puedes hacer, o perdonarlo
o hacer el proceso legal. Tienes dos opciones, ¿sí? Y ninguna de las dos es mala. Entonces, si una persona a ti te golpea y tu pareja te maltrata, pues lo demandas, ¿sí? Y te vas, y te apartas porque, pues, imagínate, te puede matar ese hombre a ti. Entonces tienes que tomar decisiones, lo perdonas, pero de lejitos, ¿sí? Y le pides a Dios que restaure la vida de ese hombre, y si Dios lo restaura y ha pasado, pues vienen cosas nuevas, pero tú no vas a ser víctima de la situación, tienes que tomar decisiones y seguir adelante. Yo ahí tendido en ese piso y mi esposa, oiga, párese y báñese y haga algo, pero no la víctima, ahora pues, es que no me entiende, dice uno. 2 talentos, este sí vino y los duplicó en 10 años, y este los duplicó. Entonces, ¿qué dijo? Quítenle esos 284 que este tipo me va a arruinar, no me va a dejar producir riqueza, y désenlo a este que este sí sabe, el de 5, porque tiene la capacidad de hacer más plata. ¿Y qué pasó? Que este tipo en 10 años solo tuvo una ganancia, mira lo que produjo ese dinero, 4.200, porque este bobo no quiso producir, entonces le hizo perder plata, porque debería haber tenido, si este hubiera invertido, 284 millones más. Es decir, que hubiera cerrado en los 10 años con 600 millones de pesos. Porque la inflación hoy en día en 10 años es 4.145. O sea, solo ganó 100 millones. Debería haber ganado 500 millones. Entonces ese tipo no lo dejó. Entonces, chaito usted, necesita un buen administrador, alguien que sepa producir, alguien que trabaje, que no sea víctima del sistema, y alguien que de verdad me haga producir. Pero este tipo estaba berraco porque llegó y no le produjo el otro y le hizo perder mucha plata. Entonces, claro, y le dijo, yo sé que ese como que está aprendiendo, como que no sé, y voy a darle la oportunidad, pero el tipo temeroso y no quiso invertir, no quiso producir. La inflación está en el 5.2 hoy en Colombia. Tienes que buscar inversiones que te den por encima del 5.2. ¿Y cuál es la mejor inversión? No lo sé. Llevo 25 años trabajando en sistemas de inversión y no le puedo decir, este es lo mejor. No, el Bitcoin es la última, a mí me llaman todo el rato, y el Bitcoin, yo dije, pues si usted es millonario y tiene plata y está dispuesto a perder la plata que tiene, inviértalo ahí, no pasa nada, es un sistema seguro. Lo que pasa es que nadie puede sostener el Bitcoin, no sabemos dónde vienen los fundamentales de eso para saber si va a subir o va a bajar. En cambio, en las acciones del mercado de valores sí sabemos, porque ahí está Ecopetrol y sabemos los rollos que tiene y sabemos cuánto valen en libros, y ahí sí le podemos decir al cliente, invierta, no, mejor ahorita no, ¿sí? Pero no es que sepamos el futuro tampoco, porque es que nadie tiene el único que sabe el futuro es Dios. Es más, la superintendencia financiera nos tiene prohibido a nosotros a garantizar algo, no hay nada garantizado. Nosotros somos de medio más no de resultado, nuestra asesoría. Entonces yo no les puedo decir aquí a venderle espuma como lo hacen todos esos gurús que vienen acá a vendernos espuma, y esos que salen en YouTube, sardinos de 22 años hablando de inversiones que ni siquiera saben, solo están haciendo es plata y a costa del que no sabe, pero a mí no me van a engañar. O peor, llegan las pirámides como Omega Pro y Generación Zoe, y llega Cositorto aquí y se reúne con varios pastores, y hasta el tipo predicaba y oraba y ayunaba con la iglesia, y les hice creer a todo el mundo en un engaño que a mí me llamaron, y yo dije, esa es una pirámide. Casi llora el tipo que, si llevo 5 años metido con Cositorto y en Generación Zoe, invirtiendo, hice mi vida que yo le dije, mire hermano, busque trabajo porque esa vaina va a quebrar porque es una pirámide. No, eso es mentira, usted no sabe de finanzas, usted no sabe de inversiones. No, por eso es que le digo, porque sé de inversiones, y me preguntaba preguntas de un glosario de financiero. Él se creía el duro en finanzas porque estaba en una pirámide. Y yo le di, y me preguntaba un glosario financiero, ¿eso quiere decir eso? Y yo decía, ya no vuelvo a hablar más con él, yo no voy a perder el tiempo. Y me llamaron de otro país, de otro que para invertir con Generación Zoe, Cositorto. Me puse a buscar, ya había estafado en Paraguay un resto de gente, y lo vi aquí en Colombia con pastores reconocidos abrazados, y me hablaban pastores de él, y sí conoce a Cositorto, y yo, pues es un estafador, y nadie creía. Estaba en Santa Marta, me invitaron a una conferencia de 15 países, de pastores de todos los países, y cuando me bajé del altar, eso corría gente y me decía, lo que tú decías, mira que yo estoy en esta inversión, yo en Omega Pro,
Y me decían, sí, yo saque la plata ya de Dios y no la va a perder dentro de poco. ¿Cuándo? Yo no sé, pero eso va a quebrar. En 2 años quebró, porque salió a la luz, que era una pirámide. Y salieron con engaños y la gente todavía defendiendo y diciendo, no, es que ese es el problema, la banca quiere hundir esos sistemas. Eso es un fraude, igual que DMG, igual que Finanzas Forest, igual que tantas. Yo trabajo en el sector regulado y vigilado por la Superfinanciera. Yo estoy vigilado por la Superfinanciera de Colombia, porque soy una persona certificada que promueve el sector financiero en Colombia y en el mundo. Porque yo le digo a la gente, invierta ahorita en el SIP, en acciones internacionales, en Asia, en dólares, ¿sí? En bonos yanquis, y toda esa terminología, pues yo se la llevo más fluidita ya después con plastilina a las personas para que la sepan comer y sepan invertir. Entonces este señor mira todo lo que perdió en 10 años, se fue por allá tranquilo y el otro le hizo fue perder plata. ¿Y qué dijo? Muy sabio, dijo, no, venga, quítenle esta plata, este tipo no aprende, y se la dio al que sabe producir. Y esto es lo que ha pasado, pásala a la otra, porfa, Héctor. Esto saco un gráfico de tantos gráficos que hay en el sector financiero. Esto es una gráfica del 2014 al 2025, donde una persona tenía aquí 100 millones y en inflación en Colombia son 182, esto es del mercado real. ¿Sí? Esto es de lo que está pasando acá en Colombia, en inversiones, en portafolios estructurados, esto es inflación. Es decir, que si una persona invirtió 100 millones acá en un producto, en bonos de la nación, en renta fija, en CDTs, a hoy se hizo 235 millones. O sea, 100 millones de acá es como tener hoy en el 2025, en febrero, 182 millones, o sea, el 82%. Es que el CDT es para que tu dinero no se... Por eso es que, si ves cómo termina la parábola de Jesús de los talentos, ¿por qué no metió el dinero en el banco? Dice en la nueva versión internacional que dice así, pues para que produzca dinero, ¿sí? Siquiera lo hubiera, ¿por qué lo dejó bajo el colchón? No lo metió en el banco y que era para que no perdiera la inflación, o sea, para que ganara rentabilidad, siquiera, o sea, hubiera recibido la rentabilidad. ¿Ahí? Ah, ahora sí, qué pena. Entonces, ¿por qué no mete ese dinero en el banco? Entonces, esta persona en estos portafolios que tienen un 10% en acciones locales e internacionales, se ganaron 290, estos 325 en los últimos 10, y esos de allá, 450 millones. Multiplicaron 4 veces en 10 años la riqueza. ¿Sí es? Pero si yo dejo esto bajo el colchón y no hago nada, entonces Dios me dice a mí también, yo le he dado fe, yo te he inspirado, yo te he dado mi palabra. Dice la palabra de Dios, siembra en la mañana en Eclesiastés y en la tarde. Alguna de las dos cosechas te saldrá. O ambas, dice en Eclesiastés. No todos los negocios prosperan. La Biblia es clara, como lo decía ahorita el pastor David. Muestra cómo avergonzó, mostrándolos en la Biblia a todos los líderes, y hoy en día también a veces nos avergüenza a nosotros. Y uno dice, uy, qué vergüenza yo lo que hice. Y todo el mundo se dio cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero Dios siempre que nos hace cosas a nosotros o permite que nos hagan cosas, es para el beneficio nuestro. ¿Sí? No es para condenación. Pero entonces, eso es lo que pasa en el mundo real. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. La otra, sí. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Dios nos dio el encargo de administrar las riquezas de Él en este mundo. Si te da un salario, en la Biblia enseña que tú lo distribuyes bien. Eso es lo que hablaba Adam Smith en el siglo XVI, XVII, y todas las teorías financieras y económicas de él hoy en día siguen vigentes. Pues porque era un hombre creyente, un hombre fiel a Dios, y entendió la palabra de Dios, y por eso es que hoy se habla de administración, producción y distribución de la riqueza, porque él enseñó al mundo secular
los principios financieros de Dios y funcionan. Los de Dios funcionan, los del mundo no, porque te están endeudando. Y cómprate una casa, te la mereces, y la gente se justifica, sí, es que mira donde vivimos, y ya no hay espacio, y mira el carro que tengo. Una señora, y yo le dije, no te vayas a endeudar, porque me pidió asesoría financiera hasta que ya yo te asesore. Y se demora unos días en concertar la reunión, y cuando llegué ya se habían endeudado. Yo le dije, pues usted me llamó a mí para pedirme asesoría financiera. Le dije, no se endeude, y va y se endeuda. Entonces ya empezaron mal. No, es que ese carro que teníamos, que todo el rato es tan bajito y donde pasamos, entonces justificación. Y por eso uno tiene que endeudarse por una camioneta y en cara que, solo porque querían. Y el esposo ganándose un salario mínimo y ella era la que ganaba más ingreso y el esposo era el que más presionaba. Y ella ganándose un mínimo. Y el tipo ganándose un mínimo, el que más presionaba era el que ganaba menos. Y una camioneta que les dejó una deuda grandísima, y yo dije, no, mala decisión. Nosotros somos servidores de Cristo y encargados de administrar la mayordomía para nosotros, y es lo que tenemos que enseñar en nuestras iglesias. La mayordomía cristiana, en la otra diapositiva, Héctor, se basa en el reconocimiento de que todo pertenece a Dios y que el creyente es un administrador de sus recursos. Sí, nosotros no somos dueños, somos administradores, pero también Dios nos da el privilegio de tener parte de ese dinero, y dice que nos deleitemos y que disfrutemos también, proporcionalmente a lo que ganemos. Entonces, Dios dice que suple todas nuestras necesidades. Se me acerca una persona hace poco, y dice, Jean Paul, estoy mal. Pues todos los que se me acercan a mí siempre me dicen lo mismo, estoy mal financieramente, no sé qué hacer, necesito ayuda, necesito su ayuda. Y digo yo, no, pues, ¿qué hizo? No, que yo gano tanto. ¿Y cuántos son sus gastos? ¿Cuánto pagan arriendo? Yo le dije, qué bendición, o sea, no, lo que pasa es que me metí en una deuda y compré una moto que no debería haber comprado porque es una moto de alto cilindraje, y me endeudé con un dinero. Y yo le dije, usted sí es, o sea, Dios lo bendice y Dios promete bendecirnos, Él promete y lo cumple. Si te da un salario mínimo, Él tiene el poder de sostenerte con un salario mínimo, tú tienes es que administrar ese salario mínimo. Y si te da 10, más responsabilidad aún, porque el que se le da más, se le exige más. Y si te da 100 millones mensual, pues te va a exigir mucho más. Porque tienes que distribuir más el dinero, porque te va a doler sacar 20 millones para la obra, si ganas 100, ¿sí? Y tienes que ser desprendido. Los judíos dan hasta el 20%, y es más, los judíos vienen y antes de hacer un negocio ya están diezmando lo de ese negocio, lo de las ganancias. Se van de adelantado, tienen fe. Es que me gusta el judío porque esa es la fe que tenemos que tener nosotros en Dios. Asegúrate en la otra diapositiva, por favor. Segunda parte, principios de administración en la iglesia. Asegúrate de saber cómo está tu ganado, cuida mucho de tus rebaños, pues las riquezas no son eternas ni la corona está siempre segura. Tienes que asegurarte de cómo está el pueblo de Dios, ese corazón de pastor. ¿Tú les estás dando las enseñanzas correctas? Si la persona te dice, no, es que me voy a endeudar por eso, tú sí le puedes decir, no, venga, tenemos que hacer un curso de finanzas porque esta vaina no es así. Pilas, porque eso puede perjudicar tu hogar, puede entrar en conflicto. Y en pandemia entró la realidad de los hogares, porque como estaba cada uno por fuera en su trabajo, y los metieron a todos y los empacaron ahí en la caja, dentro de una jaula durante 2 años, salieron a la luz todos los problemas que habían y se divorciaron más del 52%. Fue el incremento de los divorcios creyentes y no creyentes en pandemia. Salió a la luz todo. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió para saber cómo estaban esos corazones. Y estaban destruidos. ¿Cómo está tu rebaño? ¿Cómo está tu iglesia? La iglesia está mal. La iglesia está mal financieramente, no porque Dios no la esté bendiciendo. Dios bendice y lo promete y yo le creo. Le creí cuando no tenía ingresos porque me sostuvo. A mí me llamó un amigo y me dijo, dame tu cuenta, ¿qué necesitas? Yo, plata. Pues ¿qué va a necesitar uno? Pues plata. Todos los meses, durante toda la crisis, siempre me giró. Yo ya sabía que me llegaba esa plata.
le metían a mi esposa en la iglesia, le metían dinero en el bolso. Un día andaba yo con 2.000 pesos, yo dije, bueno Dios, yo confío en ti. Yo ya empecé a creer y a tener fe y saber que Dios es mi proveedor. Y esa tarde no tenía nada y vino y fue una persona a visitarme porque me dijo que se le había matado el gato y resulta que yo iba a vender mi gato y lo estábamos dando en adopción. Y en lugar de las personas que vieron la foto y todo, le llevaron fue comida, arena al gato. Y yo que quería deshacerme del gato. Y Dios me dijo, si yo me preocupo por ese gato, o sea, tú vales más que ese gato. Y ese gato no, ahí sigue con nosotros. Todo gordo, está ahí todo más consentido ese gato que todos allá. Consiente más el gato que a mí. No me dejó vender el gato y le dio comida a ese gato y al amigo. Y ese día que yo andaba con 2.000 pesos, me dice, no, Jean Paul, te voy a llevar una comida, es que maté al gato porque yo estaba echando reversa, entonces lo maté. Entonces me quedó un bulto de comida, más comida, en abundancia para el gato. Entonces fui y me llevó el bulto de comida que había comprado y me dio plata también. Me dijo, tome. Y ese día yo andaba con 2.000 pesos. Tras de eso el gato y yo. Amén, amén. Ese gato, pobrecito, Dios mío, me dio un pesar. Yo queriéndolo. Sí. Es que ¿cuántos de los 50 alumnos tienen animales que pongan ahí? Yo, gato, perro, vaca, conejo, mico. Ay, bueno, Dios mío. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos, mira esto tan importante, y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros dedicaremos de lleno la oración y el ministerio de la palabra. Y eso es ser sabio uno como pastor y líder, porque uno tiene que formar en todas las áreas a las personas, a nivel emocional, espiritual, a nivel físico también, decirles que se cuiden. Todo esto, como pastores tenemos un seminario de finanzas, lo que está haciendo David es espectacular, porque las enseñanzas son profundas y de estudio, y viene y lo pone uno a volar en pensamiento, como lo hacía Pablo con la iglesia, que muchos malinterpretan, decía Pedro a Pablo, los inconstantes y los ignorantes, decían, esos son los que tergiversan la palabra de Dios. Entonces tenemos que escoger, preparar personas, que es lo que está haciendo David, preparándonos para nosotros ir a preparar y nosotros entregar esas cargas y que la iglesia siga creciendo y que esperemos los tiempos de Dios y presupuestemos bien. Este señor ha sido muy criticado, sigue en la otra, pero acuérdense que Pablo dijo, retengan lo bueno, desechen lo malo, no somos perfectos. Yo no me considero aquí el gurú ni el que sabe más que todo el mundo. Reconozco que soy ignorante en muchas cosas y que necesito aprender todos los días. Y me gusta escuchar a las personas. Pero David Yonggi enseñó que la oración y la fe pueden traer provisión sobrenatural. Su iglesia en Corea del Sur aplicó principios bíblicos de finanzas para crecer y ayudar a millones de personas. Este es el modelo que aplicó la Misión Carismática Internacional aquí en Colombia, de células en casa y oración. Yo estuve leyendo la historia de este hombre, porque al principio él hacía en carpas, después de la guerra de Corea y Estados Unidos, en carpas que dejaron los del ejército, ahí era la iglesia de él en la calle, y se reunían siempre los domingos 4 o 5 personas con él, y él era predicando, hasta que de un momento a otro se le incrementó la iglesia por muchos años, duró con 2.000 personas, 2.000 y pico personas, y después vino la revelación de Dios y le mostró que deberían hacer células, formar líderes, quería capacitarlos, que de verdad me encanta. Otra vez vuelvo y digo, este instituto bíblico de formación tenemos que seguir insistiendo en él y llevarlo a nuestras iglesias para que crezcan en el conocimiento. Entonces queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto. En la otra dice, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Entonces, la administración eclesial debe ser eficiente y transparente. La Biblia nos da principios sobre la organización y el uso de los recursos. Lo que hicieron los apóstoles, dijeron, nosotros no podemos hacer todo en la iglesia,
y hay iglesias que forman una área financiera para que administren los salarios del pastor y de los que están trabajando en la iglesia, empleados, copastores, líderes, y uno tiene que aportar a pensión, a salud, a ARL. La idea es que los pastores se pensionen a los 62 años y las mujeres a los 57, las pastoras a los 57 años, de acuerdo a la reforma pensional. Y sí se necesita educación financiera porque también hay formas de enseñarle a la iglesia de cómo bajar impuestos, porque hay un estatuto tributario en Colombia, artículo 126-1, que le ayuda a bajar impuestos. Entonces tenemos que ser personas organizadas en la iglesia financieramente y también en el tema espiritual, en el tema emocional, en el tema psicológico y en el tema financiero. Si llega una persona y me dice, no, es que tengo un problema y me están acusando de esto y me pusieron una demanda, pues yo voy a orar por él, pero vaya por favor un abogado, ¿sí? O al bienestar familiar, o vaya a la fiscalía y ponga la denuncia, ¿sí? Si a mí me llega una persona y me dice, no, Jean Paul, estoy en un problema crítico financiero, vamos a orar, vamos a leerle la palabra, y si tienen cursos de formación en la iglesia en el tema financiero, vaya al curso financiero, y si no, pues entonces pida asesoría a un experto en finanzas, como lo hace cuando uno le dice a la persona, vaya al médico, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, porque eso ya es un problema hormonal, ¿sí? Yo no puedo dictaminar nada en nadie, yo lo único que le puedo dar es consejos. Entonces, la administración eclesial debe ser eficiente y transparente. Gracias, Papito Dios, por este tiempo que nos regalaste hoy, Señor Jesús. Son unos tips y te pido, Espíritu Santo, que tú toques el corazón de todos nosotros y nos ayudes a ser fieles administradores de los recursos que tú nos das, con el dinero que tú destinaste para nosotros, Señor, y con el dinero para la iglesia, danos la sabiduría para que el evangelio se expanda por todas las naciones, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la gloria y la honra hoy sean para ti. Gracias por tu palabra y tus enseñanzas. Amén. Amén, gracias, pastor. Y a los que están conectados, bye. Amados, los que están conectaditos, no se nos despeguen, y usted que